Buenos días, tengan en esta mañana y quiero decirles que nos sentimos muy emocionados por esta nueva manera de presentar la palabra y pues les damos las gracias que nos estén permitiendo otra vez compartir con ustedes. En este caso pues ya me conocen algunas, ¿verdad? Mi nombre es Verónica Romero y mi esposo Melquiades Burgos. Melquiades Burgos. Y pues somos la familia Burgos, ¿verdad? Y en esta mañana pues a mí me gusta mucho esta modalidad de que como pareja podamos hablar un poco de la palabra de Dios al grupo de mujeres, porque no nada más estamos viendo el punto de vista de la mujer, sino que también el punto de vista del hombre, ¿verdad? Y eso nos da una visión más completa acerca de la palabra de Dios. Y en esta mañana hay un tema muy interesante que tuvimos que cortarlo, ¿verdad? Porque es muy amplio, pero queremos hablar un poquito acerca de la verdadera feminidad. La verdadera feminidad, y parece un tema muy actual, y de hecho es un tema muy actual, ¿verdad? Porque en estos días de tanta confusión de identidad, ¿verdad? Se han levantado muchos grupos de diferentes maneras, entre ellos el grupo feminista, ¿verdad? Y en estos tiempos de tanta confusión, como les decía, tanta confusión en cuanto a la identidad, la Biblia resulta ser la tabla de salvación para nosotras las creyentes, para nosotras las hijas de Dios. No sé si quieres comentar algo acerca de los tiempos que estamos viviendo, de la feminidad, de las luchas, de los grupos feministas que se están levantando. Sí, bueno, pues obviamente el feminismo que está ahorita en la actualidad, pues está un poco desvirtuado al verdadero feminismo que pues a mitad de siglo, ¿no? A mitad del siglo del siglo pasado, pues realmente las luchas que tenían las mujeres era para poder votar, eran para poder tener para poder tener un empleo. Creo que hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Hasta ahí todo iba bien. Obviamente es porque ha existido también mucho abuso del hombre y hemos caído en el machismo, algo que lo que nos comentaba cierta persona, ¿no? Que la mujer fue sacada de un costado, ¿verdad? Fue hecha de un costado del corazón, ¿verdad? No fue hecha de un hueso de la cabeza, ni tampoco fue hecha de un hueso del pie, ¿verdad? Entonces esa es lo que el Señor quiere dignificar a la mujer, pero no llevarla más allá, ni tampoco pues el que sea una mujer oprimida, ¿verdad? Y pues el feminismo, lo que se ha encargado, y el feminismo actual, el de ahorita que estamos viviendo, trata de deshonrar a aquella mujer que quiera ver el bien de sus hijos, que quiera trabajar en casa. El ser ama de casa, a las mujeres de la actualidad como que lo menosprecian, ¿verdad? Como que lo menosprecian, como que ya ha perdido valor, aunque pues esto no es así. Sí, como decía mi esposo, ¿verdad? Como alrededor de 1960 surgió este movimiento de las feministas, de los derechos de las mujeres, y pues eran derechos verdaderos, ¿verdad? Porque como seres iguales pues también teníamos derecho al voto, a decidir a quién queremos que nos represente, quién queríamos que fuera nuestro presidente, nuestros gobernadores. Pero ahora en la actualidad el movimiento feminista de la actualidad se ha levantado, como yo lo veo, como un movimiento forjado desde el mismísimo infierno,
con toda la fuerza del infierno. ¿Por qué lo veo yo así? Por lo que comentaba mi esposo. Este movimiento feminista actual está en contra de, a todos los hombres los clasifican como los machos opresores. Ya no se ve al hombre como el compañero, como la cabeza del hogar, como el proveedor, sino que se le ha quitado ese título y se le ha dado el título de macho opresor, ¿verdad? Las feministas de ahora están luchando por el derecho al aborto, que realmente no es ningún derecho, sino es el permiso de matar a sus propios hijos. Ahora el feminismo actual está promoviendo el lesbianismo, porque han sobajado tanto al hombre que se sienten que quieren enseñar a las mujeres, a las niñas y a las jovencitas, enseñarles que el hombre no es necesario para nada. Nosotros podemos trabajar igual que ellos, podemos tener la misma posición que ellos, podemos vestir como ellos y incluso podemos tener la mujer que ellos tienen. Entonces por eso yo veo este movimiento feminista como un movimiento que está forjado desde las entrañas del infierno, porque está haciendo todo lo contrario, está yendo en contra de todas las cosas que el Señor instituyó desde el principio, del matrimonio, del hombre como cabeza, de la mujer cuidando a sus hijos. Ahora ya la mujer no cuida a sus hijos, ahora los mata. Entonces esto está tomando una dirección tremenda, una dirección horrible. Sí, claro que sí. Sí, de hecho, los cambios que ya han existido en el lenguaje hace ver ciertos aspectos para no criminalizar estos actos, ¿no? Por ejemplo, no mencionan la palabra aborto, la mencionan como la interrupción de un embarazo, cuando esta palabra es mal aplicada, ¿no? O sea, una persona que interrumpe un embarazo es, por ejemplo, si lo quisiéramos aplicar así, ¿no? Es, por ejemplo, una persona tiene 6 meses de embarazo, interrumpe el embarazo. Eso quiere decir que por cierto tiempo es como si el feto o el bebé no creciera y después puede recontinuar el mismo embarazo. Eso es la palabra interrumpir, ¿no? Es como cuando tú estás escuchando música y le pones una pausa, ¿no? Le pones pausa, ahí estás interrumpiendo la música, sabiendo que cuando tú quieras le puedes volver a ejecutar, ¿no? Le pones play y ya se deja pues ya continúa. Y vemos que interrumpir un embarazo no lo estás interrumpiendo, lo estás abortando. En realidad es un aborto. O sea, y otra cosa también que usa mucho la ciencia clínica, ¿no? La medicina, pues usan la palabra producto, ¿verdad? O sea, cuando en realidad es un bebé, ¿no? Podemos ver bíblicamente, ¿verdad? Cómo es que desde que se forma el embrión, Dios ya tiene planes para esa persona, como el Salmo 139, ¿no? Que dice, mi embrión vieron tus ojos, ¿verdad? Mucho antes de nacer, y en tu libro escrito estaban las cosas. Entonces, esto quiere decir que Dios ya tiene planes para una persona desde que es un embrión. Sí, así es. Entonces, hay mucha confusión, como decíamos al principio, acerca de muchos temas. Y nosotros, como mujeres, como hijas de Dios, no solamente como mujeres, sino como hijas de Dios, ¿cuál es la reacción que tenemos que tener? ¿Qué es la actitud que tenemos que tener? ¿Cuál es el carácter que tenemos que desarrollar como hijas de Dios? Y por eso yo al empezar decía que la Biblia resulta ser nuestra tabla de salvación, porque la Biblia es la que nos va a direccionar, la Biblia es la que nos va a enseñar cómo en medio de este mundo tan confuso, en medio de este mundo con ideas tan salidas del infierno, en este mundo donde hay tantas nuevas enseñanzas, tantos movimientos que se están levantando, la Biblia viene a ser la base sobre la que nosotros tenemos que tomar el ejemplo de lo que está escrito.
Todo lo que está escrito ahí, dice el apóstol Pablo, fue escrito para ejemplo de nosotros. Entonces la Biblia tiene el ejemplo de cómo la hija de Dios tiene que vivir, el ejemplo de cómo una verdadera mujer tiene que vivir. El primer defensor de la mujer fue Dios. El primer feminista es Dios, pero Dios coloca a la mujer en su verdadero nivel, en su verdadero valor, no arriba del hombre, tampoco abajo del hombre, sino como un ser igual, con los mismos derechos, pero con una función totalmente diferente. Nunca el hombre y la mujer van a ser iguales en función, porque Dios nos creó a cada uno con diferentes características, porque tenemos diferentes funciones. Delante de Dios valemos lo mismo, valemos la sangre de Cristo. Cristo murió por el varón y Cristo murió para la mujer, pero la mujer fue hecha para ciertas funciones y el hombre fue hecho para ciertas funciones, de tal manera que nos complementamos. Las funciones de él se complementan con mis funciones. Mi función es ser el ama de casa, es ser la que está cuidando el hogar, la que cuida a los hijos, la que los enseña. La función del varón es cuidar ese hogar. La función del varón es proveer para ese hogar, es proteger ese hogar. Entonces, entre el varón y la mujer se complementan para hacer un verdadero hogar, donde los hijos crezcan en sanidad de la mente, en sanidad del espíritu, y se desarrollen como Dios quería. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar la dirección del Padre a través de las Escrituras. Y en las Escrituras vamos a aprender todo lo que una mujer debe de aprender para vivir en estos tiempos. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios tenía ya contemplado todo. Dios tiene contemplado todas las cosas. Porque como dijo un predicador, si Dios no tuviera contemplado todas las cosas, dejaría de ser Dios. Entonces Dios ya sabía que estos tiempos difíciles nos iban a tocar a nosotros. Así que las mismas instrucciones que les dio a las mujeres anteriormente en su vida, son las mismas instrucciones que nos van a ayudar a nosotros a vivir en nuestros tiempos, a impactar nuestra sociedad, impactar nuestras familias, impactar nuestras congregaciones. Entonces tenemos que aprender algo que yo no había considerado, pero que también es importante considerar, es que la mujer, en la Biblia nos enseña cómo una mujer puede vencer las tentaciones. Casi siempre se habla de que el hombre tiene tentaciones y que el hombre cae en tentaciones de la carne, pero también hay mujeres que caen en tentaciones de la carne. También hay mujeres que luchan con su carne por no caer en adulterios, en fornicaciones. También hay mujeres que tienen esas luchas y la Biblia nos enseña. Una de las cosas que yo puedo ver en la Escritura y que yo lo acabo de ver cuando estábamos escribiendo estas notas, es que la mujer samaritana tuvo que haber luchado con estas tentaciones. Ella había tenido 5 maridos y el que tenía en ese momento no era el marido. Entonces yo creo que ella, cuando conoció del Señor, ella pues su vida cambió, pero ella tuvo que luchar un tiempo con esas tentaciones de la carne. ¿Y cómo pudo? Pues viviendo la vida nueva en Cristo, hablando del Señor, llenándose del Señor y hablando del Señor, ¿verdad? También aquella mujer, no sé, la que el Señor salvó, perdonó, aquella que querían apedrear, ¿verdad? Que fue hallada en el acto mismo de adulterio, a la que el Señor perdonó y le dijo, vete y no peques más. También ella eran de carne y hueso como nosotros, y un pedazo de pescuezo, ¿verdad? Como dicen por ahí, también tuvo sus luchas en la carne, porque eran mujeres que practicaban esos pecados. Entonces ellas encontraron en Cristo la fortaleza, la fuerza para salir adelante de esas tentaciones. ¿Cómo podemos dominar el carácter? Pues leyendo la Escritura y aprendiendo de las mujeres que, aunque tenían un carácter fuerte, supieron dominarlo y usarlo para el beneficio de la obra. ¿Usted cree? No sé si han oído de ¿cómo se llamaba esta mujer? Que le enterró la estaca a Císara en la sien cuando dormía. Esa mujer debió haber sido de un carácter fuerte. No creo que haya sido una mujercita que temerosa. Tuvo que haber sido una mujer de agallas para tomar esa estaca y clavarla a ese hombre de guerra. Entonces, cuando sabemos nosotros
Jael se llamaba, Jael me parece que se llamaba. Cuando nosotros sabemos tomar nuestro carácter, sea el que sea, ya seamos muy alebrestadas, o seamos tranquilas, o seamos como seamos, y sabemos encauzar ese carácter conforme a lo que la Escritura nos enseña que una mujer debe ser, Dios nos puede usar de maneras increíbles, ¿verdad? Y podemos ser eficientes en la obra de Dios. Podemos pelear por nuestra familia como mujeres que hubo en la Biblia. Podemos impactar nuestra sociedad como muchas mujeres que hay en las Escrituras. Entonces, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Conociendo a esas mujeres. Nosotros en un momento más mi esposo va a mencionar algunas mujeres de las Escrituras, pero son contadas las que vamos a mencionar. Si usted se toma la tarea de leer desde Eva y luego Sara, y después Rebeca y Ruth y todas las mujeres que la Biblia menciona, cada una de ellas nos da una enseñanza acerca de lo que nosotros podemos hacer o no hacer, porque también hay ejemplos de mujeres que hicieron cosas tremendas y que destruyeron familias y destruyeron hombres. Entonces también esa es una enseñanza para nosotros. No debemos ser Jezabeles, no debemos ser Dalilas, ¿verdad? No debemos ser ese tipo de mujeres. También aprendamos de ellas, aprendamos de sus errores. No debemos ser como Eva. ¿Sabe qué hizo Eva? Eso se lo menciono porque creo que no la va a mencionar mi esposo, pero Eva tomó decisiones sin consultar ni a Dios ni a su esposo. Antes de decidir comer de ese fruto que le estaba ofreciendo la serpiente, tuvo que haber ido al padre y decirle: ¿cómo ves, Señor? Me está ofreciendo, esta serpiente me está ofreciendo el fruto que tú me dijiste que no coma. Y después también al marido, ¿verdad? Oye, Adán, fíjate que me están ofreciendo, ¿cómo la ves? ¿Qué piensas? Tenía que haber ido a sus autoridades. La autoridad está puesta para cubrirnos, no para sobajarnos, no para poner el pie sobre nosotros, sino para cubrirnos. Es una bendición tener una autoridad, es una bendición tener un esposo que nos cubre, es una bendición que ese esposo también esté cubierto por Cristo. Sí, claro. Es que fíjense que tenemos un mal concepto de la palabra autoridad. Sí. A veces escuchamos la palabra autoridad y automáticamente pensamos el que manda, o el que los demás nos debemos estar bajo su autoridad de esa persona, ¿no? Sometidos, así es, sometidos, o subyugados, pero no es así, sino que la autoridad es para servir. Entonces Cristo lo dejó bien establecido. Toda la autoridad que él tenía la ponía en servicio, o sea, él mismo se ponía en servicio. Entonces eso fue también desde un principio que Adán recibe la autoridad de parte de Dios sobre Eva y sobre toda la creación. No era para que abusara de esa autoridad, sino que con amor él iba a tratar tanto a su mujer como todo lo que Dios le había puesto bajo su autoridad. Entonces, con el paso del tiempo, pues de ahí nace el machismo, ¿verdad? El hombre por la caída. Sí, por la caída del hombre, pues el hombre ha abusado de esa autoridad que Dios le ha dado. Entonces, por eso es que automáticamente pudiéramos pensar que existe el machismo por esa razón, por abuso de autoridad. Así es. Entonces, como yo mencionaba hace un momento, el primer defensor de la mujer es Dios. Y la muestra más grande es que usó muchísimas mujeres de ejemplo en la Biblia para que nosotras podamos crecer y aprender. Y algo que a mí me llena de gratitud y alabo al Señor, porque usó una mujer para traer al Salvador a esta tierra. El Señor pudo haber hecho cualquier cosa, Dios pudo haber hecho cualquier cosa, que Jesús bajara de una nube, que llegara en una nave, que los ángeles lo descendieran, ¿verdad? Lo trajeran, pero Dios escogió el vientre de una mujer
Fíjese qué bendición, el vientre de una mujer para que el Salvador del mundo naciera. Y lo mismo si lo aplicamos a nuestros propios hijos, es una bendición que nosotros, dentro de nosotros crezcan almas eternas. No es solamente, como decía mi esposo, no es un producto cualquiera, no es cualquier cosa lo que sale del vientre, es eternidad, hermanas. Es eternidad. Un bebé que nace es una vida eterna. Y el medio que Dios usó para que esas almas llegaran a la tierra es el vientre de la mujer. Qué cosa tan maravillosa y milagrosa. Por eso el diablo se ha enfocado en destruir la maternidad. Enseñado. Se ha ensañado en destruir la maternidad porque es el medio que Dios usa para introducir las almas al mundo. Entonces, qué privilegio tenemos las mujeres. Y dígame si no es eso, que Dios nos ha dado una gran dignidad a las mujeres. Y como les dije, ¿verdad? Hay muchísimos ejemplos, pero pues nada más vamos a ver algunos. Mi esposo los va a mencionar y los demás, pues ahí ustedes quédense con la tarea de escudriñar la Biblia y van a ver qué maravillosos ejemplos de mujeres santas de Dios que eran como usted y como yo, con los mismos defectos, con las mismas virtudes, con las mismas tentaciones, con las mismas necesidades, y lograron hacer impacto. Entonces, mi esposo va a dar algunos ejemplos de ellas. Sí, el primer punto es que la mujer es intercesora por naturaleza. Yo no sé si ustedes han dado cuenta, o no sé si suceda allá en la Ciudad de México, en las iglesias, la mayoría de las personas son mujeres. Bueno, allá no lo sé, pero aquí en nuestra propia experiencia aquí en Mexicali, pues la mayoría de las iglesias están conformadas por un número más amplio de las mujeres que de hombres. Y los grupos de oración. En los grupos de oración también. Entonces podemos ver en la palabra del Señor que la mujer es intercesora por naturaleza, y tenemos el ejemplo de Abigail, ¿no? Esta mujer que pues salió a dar la cara por su esposo, ¿no? O sea, no sé cuánto recuerdan la historia. David tenía que pasar por los terrenos de este varón, de este hombre, y pues no, este hombre no permitió, no quería permitir que David pasara por ahí. Entonces David pues le dijo, ¿sabes qué? Pues te voy a matar, ¿verdad? Entonces pues tenemos a Abigail que intercede por su hombre. Fue una mujer muy inteligente, no le importó el ser, como dicen por ahí, ¿verdad? Ser el sexo débil, ¿no? Sino que salió y dio la cara por su esposo. Otra fue Débora, ¿verdad? Débora, una mujer pues juez de Israel, donde también hubo un hombre, ¿verdad? Que Barak no quiso ir a la guerra, y le dijo, pues voy, pero si tú vas conmigo, Débora. Entonces pues ahí podemos ver cómo Débora, pues esta mujer intercesora, pues también salió adelante, ¿verdad? Sí, y una de las cosas acerca de Débora es que aunque salió a la batalla, le dio su lugar a Barak. O sea, no se levantó el cuello y decía, yo gané y fue mía la victoria y todo eso. Ella reconoció que había un representante del ejército, que había un general, y ella, aunque ella salió al frente, pero le dio su lugar a él. Entonces es maravilloso cómo nosotros podemos. Yo he aprendido, ahora sí que a las malas, ¿verdad? Pero aprendí de que si yo reconozco los logros de mi esposo, yo lo afirmo a él, ¿sí? Si yo le agradezco porque su trabajo que hace, porque trae el alimento a la casa, le doy las gracias, no me estoy rebajando al darle las gracias o al decirle muchas gracias porque te esfuerzas y sales todas las tardes a trabajar y traes alimento a esta casa, gracias porque estás protegiendo el hogar, gracias porque nos cuidas, porque nos amas. Eso no es rebajarme, eso es darle el lugar a mi esposo. Y cuando nosotros como mujeres le damos el lugar al varón, ellos son reafirmados.
y con más placer hacen su trabajo de varón, ¿verdad? Hacen con más gusto, ellos protegen el hogar, con más gusto dan la cara por la mujer, con más gusto salen y trabajan, porque saben que su trabajo es valorado, que su trabajo, que el esfuerzo que ellos hacen, tienen una mujer, tienen unos hijos que valoran lo que él está haciendo. Y el hecho de que ellos sean afirmados nos beneficia, porque lo hacen por nosotros y nosotros por ellos, y eso es algo que enriquece la familia, enriquece la relación de esposos y enriquece también la relación padres e hijos. Entonces, uno como mujer sí puede en algún momento tomar algún papel, podemos tomar a mejor lugar el papel del papá o en la congregación a lo mejor mujeres que predican o que enseñan, pero nunca poniéndonos sobre la autoridad que Dios nos ha dado, siempre dándole el lugar. Y eso fue lo que hizo Débora, no se puso sobre la autoridad que había, sino que ella se sujetó y reconoció quién era la autoridad, ¿verdad? Y eso Dios lo honra siempre. Así es, en este mismo punto de la mujer intercesora tenemos otras dos mujeres, como lo fue Esther, que intercedió, ¿verdad? Intercedió por el pueblo de Israel. Y también tenemos a Ana, que también era una mujer intercesora y pedía un hijo, ¿verdad? Entonces, pues estas son mujeres intercesoras, y obviamente si tú eres mujer, pues tienes una gran oportunidad de interceder por tu casa, por tu país, por tu iglesia. Tienes una oportunidad muy grande de ser esa mujer sabia que edifique su casa a través de la intercesión, ¿verdad? Bueno, el punto número 2 es que tú, siendo mujer, puedes impactar a tus futuras generaciones, ya sea que fueras madre, que fueras abuela o que seas tía. Esos hijos, esos nietos, esos sobrinos pueden ser impactados por tu testimonio y por la palabra que tú les enseñes a ellos, ¿verdad? Con el caso de Eunice y Loida. Sí, en ese caso de Eunice y Loida es muy interesante porque el papá de Timoteo, ¿verdad? Porque son la madre y la abuela de Timoteo, y el apóstol Pablo les reconoce que gracias a ellas le dice que a Timoteo, que tiene una fe no fingida, que ha heredado de su abuela Eunice y de su madre Loida, ¿verdad? Entonces yo he meditado un poco acerca de Timoteo, y se dice que su papá era griego, no era judío, ¿verdad? Él era hijo de un griego. Entonces, la cultura griega, los que ustedes han estudiado en la escuela, ¿verdad? La cultura griega trae como enseñanza, bueno, sus costumbres eran de dioses paganos y cosas tremendas, ¿verdad? Y aparte en los tiempos también de Pablo y Timoteo y de todos esos tiempos bíblicos, no había mucha moral que digamos, ¿verdad? Había mucha inmoralidad en el gobierno romano, y entonces yo veo como Timoteo, en lugar de ser jalado a las costumbres griegas o a las costumbres romanas, Timoteo fue impactado por la fe de su madre y de su abuela. Y a mí eso me encanta, porque yo me puedo dar cuenta cómo las madres, las abuelas, las tías, las amigas, podemos impactar a nuestros hijos, a nuestros niños en la congregación, las maestras de niños en la congregación, pues podemos impactar a esos niños. Y aunque el mundo esté de cabeza, aunque el mundo esté viviendo en una promiscuidad tremenda, aunque haya ideologías diabólicas, aunque haya prácticas sexuales depravadas, si nosotros sabemos enseñar a esos niños y nuestra fe es genuina, no fingida, nacida de un corazón sincero y arrepentido, esos niños cuando crezcan van a ser unos siervos de Dios. Entonces, hermanas, qué privilegio tan grande, que aunque usted, su esposo, no sea creyente, no le hace que el esposo sea lo que sea, pero si usted es una mujer como estas mujeres, Loida y Eunice, usted va a hacer de sus hijos siervos de Dios.
Así es. Otro punto importante es que las mujeres son buenas comunicadoras. Yo estoy bien asombrado como una mujer, no sé, tiene la capacidad de escuchar un mensaje y a la hora de repetirlo, repite casi todo lo que escuchó. Mas sin embargo, los hombres somos un poco diferentes. Los hombres en nuestra cabeza escuchamos algo, tratamos de sacar un resumen lo más correcto que se pueda, y si nos preguntan, hey, ¿de qué fue la plática o de qué fue la conferencia? Pues lo resumimos nomás en los puntos y tal vez se nos escapen unas cosas, pero las mujeres no son así, tienen una alta capacidad de retención y a la vez de comunicación, ¿verdad? De poder comunicar. El caso, bíblicamente tenemos el caso de la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando se presenta Jesús ante ella y esta mujer empieza a decir a todo el pueblo que ha conocido al Mesías profetizado, ¿no? Entonces dice la palabra que se quedó Jesús todavía 2 días más ahí en Samaria, y pues muchas personas fueron alcanzadas, pero todo fue por la comunicación de la mujer samaritana. También está otro ejemplo en este mismo punto acerca de cuando Jesús resucita y van estas mujeres a ponerle perfume o especies aromáticas a Jesús. De repente se les aparece el ángel y les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Así que ellas rápidamente fueron y comunicaron que Jesús había resucitado. Así que mis respetos para las mujeres que son bien comunicativas en el buen sentido de la palabra. Sí, claro, porque todos sabemos, ¿verdad?, el otro aspecto, el aspecto negativo de la comunicación, en el cual pues muchas mujeres son expertas, ¿verdad? Y ese es un lado que no queremos desarrollar, ¿verdad? El chisme, la murmuración, porque el chisme y la murmuración, lejos de construir, destruyen. Entonces, si a lo mejor en nuestra vida pasada sin Cristo éramos muy comunicativas, íbamos con las vecinas y les contábamos lo que sucedía en toda la calle, ahora en Cristo, dice la palabra que en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces ahora usemos esta facilidad de comunicación y vayamos con las vecinas y digámosle como la samaritana: adivina adivina amiga, adivina comadre, adivina fulanita lo que me sucedió, conocí a Jesús. Entonces seamos esas comunicadoras ahora de Cristo, para que las personas que nos rodean puedan conocer a Jesús. Yo admiro de verdad, porque yo no soy así, sí hablo en el púlpito, nada más, pero pues los que me conocen, aquí está mi esposo, ¿verdad? Yo soy tímida, y yo aquí en el lugar donde vivimos tenemos más de 20 años viviendo, y yo sí conozco a algunas vecinas, pero no a todas, y no tengo amigas entre mis vecinas. Y a veces mi esposo me dice: mira que la vecina, ¿cuál? No, pues que vive allá. Pues yo ni sabía. Pero yo admiro a la gente que sí tiene esa facilidad de hablar con las vecinas y hablarles de Cristo y presentar el Evangelio, invitarlas a la iglesia. Eso es un don de Dios, es un talento, la verdad. Úsenlo. Si usted tiene esa capacidad de amistad con las vecinas, use esa gracia que Dios le ha dado para comunicar el Evangelio de Jesucristo, y en vez de destruir a través de los chismes, construir a través del Evangelio. Punto número 4, maestras de la palabra del Señor. Hay una mujer llamada Priscila, la cual enseñaba la palabra del Señor. Sí, pues no sé si haya otras en la escritura, ¿verdad? Algunas otras maestras, pero por lo menos Priscila sí, al lado de su esposo, ¿verdad? Dice que enseñaban la palabra. Entonces podemos nosotros también, sujetas a un ministerio, sujetas al esposo, podemos aprender la palabra y enseñar la palabra de Dios, sí, ¿verdad? A quien sea,
a quien sea de la iglesia, a los niños, a los jóvenes, a quien se pueda enseñar la palabra de Dios. El punto número 5 es que también las mujeres pueden ser muy buenas alumnas. También. Está el caso de María de Betania, ¿verdad? Donde, si ustedes saben la historia, pues está Jesús. Jesús tenía 3 amigos en Betania, Lázaro, Marta y María. Entonces, pues Jesús le gustaba mucho ir a Betania porque eran sus amigos, y aparte de ser amigos de ellos, pues Jesús enseñaba a ellos, pues también les daba las palabras, enseñanza bíblica, pero aparte les amaba en gran manera. Y podemos ver cómo María era una alumna muy atenta, ¿verdad? Que le gustaba que el maestro se sentara junto a ellos y empezara a hablar el Señor Jesús, y ella atentamente escuchaba lo que Jesús enseñaba. Sí, a mí me encanta pensar, tener esa imagen en mi mente de Jesús sentado, y dice la Biblia que María a sus pies, ¿verdad? Y yo me coloco en el lugar de María, y es maravilloso que podamos leer la escritura y sentarnos a los pies de Cristo y decirle: enséñame maestro, enséñame Señor, enséñame tus caminos. Para ser una buena maestra, primero hay que ser una buena alumna, ¿verdad? Entonces, si aprendemos a los pies de Jesús, vamos a poder ser unas buenas maestras. Sí, así es. El punto número 6, las mujeres también son dadoras por naturaleza. En Lucas 8, del 1 al 3, vamos a encontrar la historia de 3 mujeres que sustentaban el ministerio de nuestro Señor Jesucristo a través de sus bienes. Estas mujeres pues eran Juana, Susana y María Magdalena. Sí, como a Dios no se le pasa nada, ¿verdad? Y nos pone también ese ejemplo en cuanto a lo económico, porque tal vez tú puedas decir: pero yo no sé hablar, yo no sé hacer esto, no sé hacer lo otro, no puedo hacer esto, pero si tienes los medios económicos para poder impulsar el ministerio, para poder ayudar el ministerio, no necesariamente tienes que tener los miles de pesos para dar, con que tú des tus diezmos, tus ofrendas, tú estás aportando para el reino de los cielos, estás sirviendo al Señor porque estás sosteniendo el ministerio. Hay muchas cosas malas y feas que se hablan en internet acerca de los siervos de Dios, y yo no quiero meterme mucho en ese tema porque es muy amplio, pero yo lo que veo es que el Señor bendice a las personas que de sus bienes aportan al ministerio, sin pensar en qué se va a usar, o si se va a usar o no se va a usar. Pero si tú de tu corazón tú aportas para el ministerio, tú vas a tener el gozo de tu Padre, el gozo de tu Dios. Se va a gozar contigo tu Señor, de que seas tan desprendida de darle a Él, que seas tan desprendida de decir: no importa, porque Él me ha dado más a mí, que yo simplemente le puedo agradecer con estos pesos, ¿verdad? Lo mínimo que podemos darle son unos pesos al Señor, pero para el ministerio, créeme que eso es muy valioso, de verdad, porque obviamente sin dinero no hay misiones, no hay iglesia, no hay luz, no hay nada. Entonces, aquí encontramos este hermoso pasaje de estas mujeres preciosas que de sus bienes económicos le daban a Jesús para que Él pudiera ir a los pueblos y pudiera hospedarse y pudiera comer, y los discípulos junto con Él. Entonces es una manera muy hermosa que también como mujeres tenemos que aprender. Como yo sí le digo al Señor, yo sí le pido: ayúdame a dar con sabiduría, ayúdame a saber dar, a no tener, que no me duela dar. Yo le pido al Señor que me ayude en ese aspecto, que no me duela dar para la obra, que no me duela dar para un siervo que lo necesite, que no me duela dar para alguien que quiera servir a Dios y que necesite ese apoyo. No sé,
¿Se imaginarían ustedes qué pasaría si Elías hubiera vivido en estos tiempos? Todos lo hubieran juzgado a Elías, ¿verdad? Lo hubieran juzgado de hombre sin corazón. Opresor, macho opresor. ¿Cómo se le ocurre quitarle a una pobre viuda su alimento? Y no nomás a la viuda, sino al hijo de la viuda, cómo quitarle ese poca harina, poco aceite, y cómo, pero pues podemos ver que fue la forma en que fue bendecida esta mujer. Entonces Dios a la fecha sigue bendiciendo a todas aquellas personas que ayudan a un ministerio para que el ministerio se pueda llevar a cabo. ¿Sí? Ese casi el caso de las mujeres de Lucas 8, que ella dio, o sea, Elías le pidió y ella pudo haberle dicho, no, espérame, yo nada más tengo para una torta para mi hijo y para mí, y después nos morimos de hambre. O sea, no te lo voy a dar porque es lo único que tengo. Mal siervo, ¿por qué me pides? No fue así, sino que Elías le pidió, le dijo, primero hazme a mí. Y ella lo hizo porque era el siervo de Dios. Y ella creía en Dios, porque si no hubiera creído en Dios, no hubiera confiado, exacto, no lo hubiera hecho. Y lo hizo. Y dice la Escritura que nunca le faltó a ella ni a su hijo. Su fe. Entonces, ¿qué fe tenemos? ¿Qué fe tenemos de creer que si nosotros sustentamos los ministerios, nunca va a hacer falta en nuestra casa? Dice por ahí que el límite lo ponemos nosotros. ¿Hasta dónde te llega tu fe? Si tu fe te llega a decir, no, pues que si doy esto, yo no voy a tener, esa es tu fe. Pero si tu fe dice, pues yo voy a ayudar al sostenimiento del ministerio porque sé que mi Dios es vivo y que mi Dios es real y me va a sostener a mí también. Entonces esa es la realidad de tu vida. Dios te va a sostener a ti. Sí, punto número 7 es que la mujer debe ser anfitriona, ¿verdad? Como lo era una buena anfitriona, como lo era Marta de Betania, como lo fue también en su tiempo esta mujer que alojó a los espías, Rahab, ¿verdad? Ajá, sí. Y también la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que debemos ser hospedadores. Entonces, sí. Mujeres, ustedes pueden ser muy hospedadoras. Yo estoy muy sorprendido y ¿cómo les puedo decir? Cuando uno va a visitar a veces a las personas, a sus casas, y que haya mujeres que atiendan a las visitas o a las personas y que saquen de su comida y todo esto, sí. Esto habla muy bien del corazón de ellas, sí, ¿verdad? Sí. Que comparten sus alimentos, sí. que pues mandan a sus hijos a la tienda a traer, no sé, algún refresco, alguna bebida, ¿no? Entonces esto es algo que es bíblico, pues, ¿verdad? Sí, casi siempre yo he oído muchas prédicas donde se critica la actitud de Marta. Incluso María se quejó con Jesús, ¿verdad? Decirle, mira, perdón, al revés, Marta se queja con Jesús, ¿verdad? De que, ay, ella nada más está viéndote y yo trabaje y trabaje. Y muchas veces en las prédicas se ataca esta actitud de Marta, de estar afanada en las tareas y de estar preocupada por la comida y por la casa, pero era su manera de servirle al Señor. Servicio. Yo lo veo, exacto, yo no la veo como una cosa negativa, yo lo veo como era lo que ella sabía hacer y se lo estaba ofreciendo al Señor. Entonces, si tú sabes guisar rico, pues ofréceselo al Señor. Eres hospedadora, ofréceselo al Señor. Y como dice mi esposo, ¿verdad? Es tan bonito ir a lugares, a casas donde te ofrecen un taquito y una agüita de limón. Y lo bonito es no lo que te dan, sino el ambiente que hay de hospedaje, de recibirte con amor. Eso también a veces en momentos, cuando uno está pasando momentos difíciles y llegas a un lugar donde se te abre la puerta de ese hogar y te reciben con amor, es como un refrigerio al alma, es como un refrigerio, como un descanso, ministra el corazón encontrarse personas así. Entonces también Marta estaba sirviendo al Señor
con sus atenciones que tenía con él. El último punto es que una mujer puede ser mansa, obediente y santa, como lo fue María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue una mujer que desde un principio aceptó el reto, ¿no? Cuando se le presenta el ángel Gabriel, y pues le dice lo que estaba sucediendo en su vientre, pues esta mujer hasta el final ella sabía lo que iba a pasar con Jesús, pero ella fue obediente, fue una mujer mansa y fue una mujer que reconoció que Jesús era también su libertador, que también ella necesitaba ser lavada de sus pecados por medio de Jesucristo. Así que pues una mujer mansa y fiel hasta la muerte de Jesús, ahí estuvo pegada en la cruz mientras todos se fueron, todos escaparon, pero ella quedó ahí siendo obediente, y no encontramos en la Biblia que le haya reclamado a Dios o que le haya dicho, ¿para qué me diste un hijo si me lo ibas a quitar? No, ella fue obediente, y es así como pues todas las mujeres deben ser obedientes al Señor. Sí, por algo fue escogida por Dios, ¿verdad? Por su manera de vivir. Se dice que tendría alrededor de 16 años, era una niña, sin embargo Dios vio la capacidad de ella, como dice mi esposo, de la obediencia. Dios sabía que ella iba a aceptar el reto, la obediencia, la fe de creer que el hijo que ella iba a tener era el salvador de este mundo, y la sujeción de saber que ese hijo iba a sufrir todo lo que Jesús sufrió, y estar a su lado sin renegar, como dijo mi esposo, bendiciendo a Dios, sirviéndole a Dios. Entonces, ¿qué mujeres, hermanas? Ahora, otra cosa que de María, que ella fue una mujer que fue vituperada, porque obviamente a Jesús le decían bastardo. Sí. ¿Por qué le decían bastardo? Porque ellos sabían que Jesús no era hijo de José. Entonces obviamente tampoco creían que era hijo de Dios. Entonces obviamente ellos se imaginaban o pensaban, hacían sus conjeturas, y ellos pues obviamente ellos pensaban que María obviamente pues había caído en fornicación, o había hecho algo ilícito con otro hombre, y era la forma en que Jesús había venido a este mundo. Entonces ella, aún así, ella fue obediente al Señor. O sea, no le reclamó ni dijo, y me están blasfemando, me están vituperando, ¿no? Aceptó el reto y hasta la muerte. Así es. Entonces, qué mujeres de verdad increíbles, y las que nos faltan, pero ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Entonces, mujeres tremendas que hicieron cosas increíbles, y fueron mujeres como usted y como yo, igualitas, con las mismas necesidades, con las mismas carencias, con los mismos temperamentos, con los mismos problemas, con los mismos temores. Sin embargo, aceptaron el reto de la situación que se les estaba presentando, y aceptaron vivir esa situación para Dios. Entonces, ¿cuál es tu situación que tú estás viviendo? ¿Cuál es el reto que se te está presentando? Unos hijos que no quieren seguir al Señor, pues intercede por ellos. Un ministerio que se te está ofreciendo, agárralo, no tengas miedo, hazlo, porque si se te está ofreciendo es porque viene de Dios. Situaciones ¿qué más vimos? De hospedaje, pues aprende a hospedar. Si tienes la oportunidad y el lugar, tu casa se presta, hospeda. Dice la Biblia que muchos hospedaron ángeles sin saberlo. Entonces, dice la Escritura que los ojos del Señor están buscando un corazón dispuesto. Si tú eres una mujer que está dispuesta, si tú eres una mujer que dice, Señor, yo quiero seguir el ejemplo de estas mujeres, Dios posa sobre ti los ojos. Dios va a posar sobre ti sus ojos y te va a usar. Si tú dices, sí, Señor, yo quiero. Yo no sé cómo, Señor, yo no sé cómo,
pero yo quiero. ¿Sabe que hoy estaba escuchando a un siervo de Dios? Y este siervo de Dios estaba mencionando de varios reyes en la Biblia, no recuerdo los nombres ahorita, pero estaba diciendo a la edad en que ellos empezaron a tomar sus reinados. Y muchos de ellos empezaron como a los 60, 65, por ahí, cuando empezaron a reinar. Entonces este siervo de Dios decía, pues ahí está. Y muchos nos quejamos que a los 30, 40, 50, estos varones apenas empezaban a los 60. Moisés empezó a los 80. Entonces, aprovechemos que no tenemos 80, 90, ¿verdad? Y aún si hubiera alguien que está oyendo y que tiene 80, mientras estamos vivas, tenemos oportunidad de hacer algo para el Señor. Sí. Tenemos oportunidad de cambiar nuestras circunstancias, tenemos oportunidad de interceder por alguien, tenemos oportunidad de dar algo, dar dinero, dar tiempo, dar oraciones, de dar lo que se pueda. Si tú dices yo quiero, el Señor va a posar sobre ti sus ojos. Entonces en esta tarde, en esta mañana, si tú eres una de esas mujeres que dice sí, yo quiero seguir el ejemplo de estas mujeres, a veces no podemos, ¿verdad? A veces decimos yo quiero, pero no puedo. Quiero cambiar mi temperamento, pero no puedo. Quiero ser un impacto, pero no puedo. Quiero tener paciencia con mis hijos, pero no puedo. Déjame decirte que la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y también el Señor nos enseña que Él nos va a dar el Espíritu Santo, que es el poder de Dios. ¿El poder para qué? El poder para transformar todas esas cosas que humanamente no podemos hacer. El Espíritu Santo nos da el poder de transformar nuestros temperamentos, de transformar nuestras circunstancias, de transformar nuestro modo de ver la vida. Entonces yo voy a pedirle a mi esposo en esta mañana que él haga una oración por cada una de nosotras. Por mí, que quiero yo hacer las cosas que estén delante de mí, servir a Dios en mi entorno, con mi familia, con mis hijos, en mi iglesia. Y por ti también, si tú quieres hacer algo por el Señor, si tú quieres que en este mundo, no importa, de verdad, no importa que este mundo sea un caos. Si el Señor nos puso en este momento, a ti, a mí, en esta generación, en este tiempo, es porque podemos vivirlo para Él. Dios no se equivoca. Si Dios hubiera sabido que no podíamos vivir en este tiempo, nos hubiera hecho nacer hace 100 años. Sí. Pero Dios nos puso en este tiempo porque sabe que podemos. Que aunque la vida se vea muy mal, todo lo que está sucediendo políticamente, lo que está sucediendo en cuanto a las modas, en cuanto a las ideologías, en cuanto a lo que hay en las escuelas y todo este caos que está sucediendo en el mundo externo, podemos, porque Dios nos puso en este tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos nada más? La Escritura para saber cómo hacerlo y el Espíritu Santo que nos da el poder para hacerlo. Entonces que mi esposo por favor nos ore por nosotros para que encontremos la dirección de Dios. Claro que sí. Vamos a hacer esta oración de todo corazón. Creo que el deseo de Dios es que cada mujer pueda desarrollar sus dones, talentos y ministerios, porque creo que cada persona ha sido creada con un propósito de parte de Dios. Tú como mujer tienes un propósito delante de Dios y vamos a orar para que ese potencial pueda despertar, o si ya lo practicas, pues que lo puedas practicar en su máximo poder de parte de Dios, ¿verdad? Así que vamos a hacer esta oración. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque eres tú, Señor, quien pone el querer como el hacer. Gracias te doy por cada mujer que está viendo este video, en el nombre de Jesús. Que esta mujer se pueda enterar, que todas estas mujeres puedan saber que son hechas en ti y que son hechas intercesoras. Que ellas a través de sus oraciones pueden alcanzar a sus hijos,
a sus familias, a sus esposos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, que sean mujeres que amen, Señor, tus caminos y que amen también, Señor, a todas las personas que les rodean, que para que puedan interceder por ellos. En el nombre de Jesús, pedimos porque cada mujer pueda ser una madre, una abuela, una tía de impacto en sus generaciones, en el nombre de Jesús, que puedan impactar, Señor, a los pequeños, Señor, en el nombre de Jesús, que puedan enseñar tu palabra, valores morales y espirituales a través de tu santa palabra, en el nombre de Jesús, que puedan dejar una generación poderosa en el nombre de Jesús, Señor, que puedan ser también excelentes comunicadoras de las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del reino, que puedan ser personas que también, Señor, oren por los enfermos y que tú estés con ellas, en el nombre de Jesús, que puedan comunicar, Señor, tu santa palabra, en el nombre de Jesús, Señor, que también, Señor, puedan ser excelentes maestras de la palabra, en el nombre de Jesús, que puedan enseñar a los niños, que puedan enseñar a los adultos, que puedan enseñar a cualquier persona, Señor, tus verdades en gran manera, en el nombre de Jesús, que puedan ser personas atentas a ti, a tu voz, Señor, a tu palabra, así como María estaba atenta a tus palabras, Señor, que todas estas mujeres que nos están viendo, que puedan también ellas ser atentas, Señor, que no estén distraídas, sino que puedan estar atentos, Señor, con los oídos y ojos espirituales, Señor, que estén abiertos a tu verdad, en el nombre de Jesús, que puedan ser buenas alumnas, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que también puedan ser dadoras, que puedan ellas bendecir, Señor, tu obra, que puedan bendecir a los vecinos, que puedan bendecir, Señor, a cuantas personas se les atraviese, en el nombre de Jesús, sabiendo que de ti vienen las bendiciones. Gracias, y tú eres el que bendices, tú eres el que provees cada hogar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, que puedan ser también buenas anfitrionas, Padre, en el nombre de Jesús, que sean hospedadoras, que no les pese, Señor, el abrir su casa, Señor, para personas, Señor, que necesitan de ti, en el nombre de Jesús. También, Señor, que puedan ser como lo fue, Señor, María, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que puedan ser mansas, que puedan ser obedientes y que sean personas, Señor, que sean santas, en el nombre de Jesús, que te busquen, que busquen tu rostro, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor, porque cada mujer, Señor, tú ya la has empoderado, Señor. Eres tú, Señor, que les ha dado una nueva identidad en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Gracias. Pues les damos las gracias por habernos escuchado y esperamos que sea de bendición esta palabra y nos bendice a nosotros mucho poder compartir con ustedes. Muchas gracias y Dios les bendiga.